Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 3 de octubre del año 2012. Sin duda, los escenarios mundiales están generando toda una serie de señales que nos hacen ver la complejidad, en primer lugar, del mundo en el que vivimos y, en segundo lugar, los extraordinarios alcances de los sistemas de comunicación que hoy nos permiten estar enterados casi al minuto de lo que está sucediendo. Yo quisiera simplemente, para no dejar el tema olvidado, insistir en que en esta recta final que se está corriendo ya para la elección en los Estados Unidos a la presidencia de la República, los números del contrincante de Barack Obama, de Romney, han subido las perspectivas de Romney, aunque todavía el margen que mantiene Obama pareciera ser suficiente, bastante suficiente, para darle sin mayores sobresaltos la reelección en el mes de noviembre. Sin embargo, escuchando a los analistas norteamericanos el día de ayer, cuando preparaba este análisis, yo oía a varios de ellos decir que el talón de Aquiles más significativo de Barack Obama es el tema de la economía, que la sociedad reconoce que Obama ha hecho esfuerzos, pero la sociedad reconoce que no ha dado resultados. Y en Estados Unidos el tema de las clases medias es un tema que cuenta de manera importante. En el ámbito internacional es tal vez donde Barack Obama tiene en este momento su fortaleza número uno, porque la sociedad norteamericana no quiere guerra, la sociedad norteamericana no quiere enfrentamiento, y el propio lenguaje, el propio discurso de los republicanos hace suponer que si ellos llegaran a la presidencia con Romney, además uno de los grupos que se ha caracterizado por ser de los más radicales, el grupo del Tea Party, por ejemplo, que es uno de los que apoyan a Romney, algunos de los problemas, algunos de los desafíos que hoy está confrontando Estados Unidos, el caso de Rusia, el caso de Irán, el caso de China, el caso de Siria, el caso de Libia, todo esto podría provocar nuevamente una intromisión militar norteamericana que la sociedad de Estados Unidos no quiere. El hombre promedio de la calle en Estados Unidos, interrogado en encuestas que se están haciendo prácticamente a nivel de banqueta, son rarísimos los ciudadanos norteamericanos que dicen tenemos que intervenir, tenemos que responder con fuerza. Todos hablan de que la posición que Obama ha venido manejando pareciera ser la más adecuada en estos terrenos. Por el lado de Romney, tiene dos puntos débiles que son muy significativos. Uno, el que Romney representa a los grandes capitales norteamericanos y en este momento sobre todo el amplísimo sector de la clase media norteamericana está dolido, está molesto, está lastimado por el comportamiento de los grandes capitales en la crisis económica de los Estados Unidos. De hecho, yo creo que todos lo sabemos, la manera en la que los banqueros se comportaron en el momento más álgido de la crisis, obteniendo toda una serie de recursos que fueron aplicados en su beneficio y no en el de la sociedad, me parece que ha dejado una huella que va a ser difícil de olvidar.
Y claro, este es también un lenguaje clase mediero, porque las clases medias en Estados Unidos han sido golpeadas con el desempleo, sobre todo, que es tal vez la expresión más crítica que en este momento el gobierno norteamericano tiene. Y por otro lado, tenemos que en los Estados Unidos hay un sector importante de personas que están viviendo de los subsidios que el gobierno otorga a las personas que tienen escasos recursos. Esta realidad se ve amenazada por el grupo de Romney, es su segundo gran agujero en su campaña, porque los republicanos son contrarios a subsidiar a la gente que tiene problemas, que tiene necesidades, etc. Y uno de los temas álgidos en medio de todo esto es precisamente el tema de los inmigrantes y el tema de la educación de los migrantes. Esto, la respuesta que ha dado Barack Obama es una respuesta tardía, sí, todo el mundo acepta que es tardía, pero aceptable. En cambio, los argumentos que ha venido manejando Romney en este sentido suenan al fundamentalismo de los sheriffs de Texas o de algún otro lugar de la frontera que tienen activado el chip en contra de los migrantes, sobre todo cuando son mexicanos. La elección está relativamente próxima, es en el mes de noviembre, y sin duda en estos momentos la incertidumbre, sobre todo en algunos estados, sobre cómo votará la población, sigue siendo el acicate principal para que los actores el día de mañana, tengo entendido que mañana van a tener un debate, hoy va a ser el debate, en el que, según Romney, se van a definir las cosas. Yo creo que los debates cuentan mucho, pero sobre todo en los Estados Unidos, en este momento, salvo excepciones, que las hay desde luego, la mayoría de las personas ya tienen definido por dónde va su voto. El número de indecisos en las encuestas es muy elevado al principio de las campañas. A estas alturas, el número de indecisos se reduce de manera significativa y normalmente los indecisos que quedan se van incluso por las nominaciones, esas curiosas que hay en Estados Unidos de ciudadanos que se apuntan como candidatos a la presidencia y obtienen 1000 votos o cosas por el estilo. La mayoría de la gente sabe por quién va a votar, la mayoría de la gente vota por proyectos, la mayoría de la gente tiene muy en cuenta los resultados de la economía, la mayoría de la gente apunta su referencia al gobierno en relación a las ventajas o desventajas que éste le ha dado en los últimos 4 años, y me parece que en este sentido Barack Obama tiene elementos a su favor, también tiene sus puntos débiles, pero mi pronóstico sería que de aquí al día de las elecciones los números de Romney, si crecen, no serán significativos como para poner en riesgo la reelección de Barack Obama. Yo creo que Obama se va a reelegir. Quisiera señalar entonces también que este fin de semana se produce el desenlace de las elecciones en Venezuela. Y las elecciones en Venezuela están en este momento provocando toda una serie de opiniones y de cambios que están explicados
sobre todo por la actitud muy peculiar que tiene Hugo Chávez de hacer campaña. Escuchaba yo el día de ayer uno de los mítines de Hugo Chávez, donde dice: a los venezolanos no les debe importar que no tenemos servicio de energía eléctrica, no les debe importar que el servicio de agua potable es deficiente, no les debe importar que nuestro servicio de transporte es totalmente anticuado, porque cuando vamos a votar, no votamos por estas cosas, votamos por la vida de la República. Bueno, eso es auténtica demagogia, ¿no? Por otro lado, su opositor, Enrique Capriles, ha tenido una campaña que ha venido de menos a más. Cuando Capriles inició, las perspectivas de los analistas, sobre todo toda la línea de analistas sudamericanos, que se corren casi siempre a la izquierda en sus enfoques, señalaba como el fuerte candidato a triunfar en la elección a Hugo Chávez. En los últimos días, aún algunos de los analistas que tradicionalmente han sido chavistas, en este momento reconocen que el crecimiento de la personalidad y de la opción política de Enrique Capriles es verdaderamente impresionante. El domingo pasado, que fue su final de campaña, en la ciudad de Caracas reunió a más de 1 millón de personas. Esto sin acarreo, esto sin los mecanismos que el gobierno de Chávez tiene para intentar hacer cosas semejantes. Y a mí me parece que el gobierno de Hugo Chávez comienza a ser sensible a esta realidad en donde Hugo Chávez está descendiendo considerablemente en las expectativas, cuando el gobierno anuncia que esta semana se iba a llevar a cabo la gran operación para llevar víveres y medicinas a la gente desposeída. Esa es una medida totalmente electorera. No es atender una demanda de la sociedad, porque hubo tiempo para esto. El llevar sus comidas calientes para repartirlas en la semana es tratar de comprar a la gente con la gratitud de que les dio de comer y a cambio pedirles el voto. Pero también me llamaba la atención el día de ayer en la noche, cuando veía un noticiero sudamericano, en donde le hacen una entrevista a las personas, no a los candidatos, sino a las personas. Y entonces le preguntan a una señora que va toda vestida de rojo con su gorra roja, como los chavistas: ¿y usted por quién va a votar? Y dice: bueno, yo voy a votar por Chávez, porque Chávez es el de la revolución bonita, es el que nos ha dado muchas cosas. Y le pregunta el periodista: bueno, ¿y usted qué piensa de lo que dijo Chávez en su discurso? De que ustedes no tienen que tomar en cuenta lo del agua. Ah, no, en eso Chávez está equivocado. Y dice: ¿y entonces cómo lo van a cambiar? Es que vamos a elegir a Chávez primero y luego le vamos a pedir que nos resuelva los problemas. Arriba de donde vive esta señora, exactamente en un piso arriba, vive una familia de 5 personas que se ve que son de origen afroamericano. Y entonces les preguntan: ustedes por quién van a votar. Por Capriles. ¿Y por qué van a votar por Capriles? Porque ya estamos hartos de un sistema que no nos resuelve. Tenemos meses sin luz, tenemos meses sin agua, no podemos resolver problemas fundamentales de la colonia porque los chavistas siempre vienen a bloquearnos nuestras asambleas. Y una persona que vive en la misma casa, en el mismo barrio, que son barrios marginales, tenía una opinión totalmente diferente de la señora que estaba ahí. Luego le preguntan a una chiquilla,
¿tú por quién vas a votar? Dice, yo voté la vez pasada por Chávez. Dice, ¿y ahora vas a volver a votar por él? Ni loca, dice. Ya Chávez no, ya no me convence su discurso, yo creo que tenemos que cambiar. Y así entrevistan, y aunque hay gente que dice, nosotros estamos por Chávez a morir, en los barrios marginales, además uno ve la marginación real de esta gente, hay sectores que son bastante significativos que dicen yo por Capriles. Me llamó la atención, no sé si no lo hayan sacado, pero me llamó la atención, no hubo uno solo de los entrevistados, uno solo que dijera yo no voy a votar. O votaban por uno o votaban por otro, pero nadie dijo yo me voy a abstener. Al revés, había como un convencimiento de que las cosas se resuelven con las votaciones. Y entonces los argumentos eran precisamente a favor de la participación. Enrique Krause publicó un interesante editorial el día 30 titulado Carta a un chavista, en donde le dice, le parecerá extraño que me dirija a usted, se preguntará qué tiene que decirnos un escritor mexicano a nosotros los venezolanos y en particular a los chavistas. Verá usted, me importa y me preocupa el destino de Venezuela porque creo que los países de la América Española formamos parte de una patria mayor a nuestras patrias y que por ello nuestros destinos están unidos. Por eso, aunque soy mexicano, dediqué un año al estudio de la historia y la vida de Venezuela y publiqué el libro El poder y el delirio. Yo no soy un enemigo de Hugo Chávez, soy un crítico de Hugo Chávez, que es muy distinto. Yo le reconozco su vocación social, para eso estableció las diversas misiones para proveer educación, salud, alimentos y otros bienes. Pero así como no le escatimo en esa vocación, creo ver con claridad las limitaciones y los vicios de su estilo personal de gobernar y los enormes problemas que ha propiciado su larga permanencia en el poder. Me parece que el argumento es interesante. No es el antichavista furibundo que Chávez es el engendro del mal y el heredero, el que viene en nombre del chamuco a llevarse a los habitantes, sino es el hombre objetivo que reconoce. Chávez tiene una vena social que es respetable, en donde algunas de sus propuestas son lo suficientemente importantes como para que uno pudiera incluso firmarlas, pero una cosa es esto y otra cosa es el hombre en el poder. El hombre en el poder ha comenzado a adquirir una serie de vicios del poder cuyo reflejo principal es la negativa a reconocer los derechos de la oposición. Dice en la parte final Enrique Krause, por lo demás, ya que Chávez se percibe a sí mismo como un redentor y ha llegado a invocar al propio Cristo en sus campañas, estoy seguro de que a usted no se le escapa la devoción de Capriles por la Virgen del Valle, patrona de la isla de Margarita, devoción compartida por millones de sus compatriotas. El fervor de Capriles no es cálculo ni político, es un fervor íntimo y sincero, por eso conmueve a quienes lo abrazan en los pueblos. Los hombres tenemos grabada en el alma la libertad, ni aun queriéndolo podemos renunciar a ella, y entre todas las libertades, la fundamental es la libertad de conciencia. Una persona no puede acallar su propia conciencia y no puede permitir que el poder intente gobernarla. Yo espero que usted ejerza su libertad el próximo 7 de octubre y vote por una Venezuela libre de odios ideológicos. Una Venezuela que recobre la concordia, la tolerancia y la paz. Me parece que el argumento de Enrique Krause pues es un argumento bien fundado, es un argumento
que intenta ir a la razón de quien lo lea, y frente a esto, desde luego, el discurso que apunta en la línea de la demagogia de Hugo Chávez hace muy difícil el que uno pueda establecer un análisis de contenidos, porque en Chávez los contenidos son emocionales, los contenidos se reflejan en el momento en el que él tiene el micrófono en la mano. Los discursos de Chávez no son para ser leídos. La gente que lee los discursos de Chávez se desanima y se desalienta porque no son discursos en donde la argumentación al intelecto es la que está tomada en cuenta. Chávez, un poco al estilo de su maestro, que es Fidel Castro, es un verdadero histrión del micrófono, toma el micrófono y se transforma. Y entonces habla de tal manera que le impacta a la gente, aunque después la gente se pregunte, ¿qué me dijo? ¿Cuál fue el mensaje final que me quedó? El mensaje final que queda para la gente es un mensaje, me hizo llorar, me estremeció con sus palabras. Lo oye uno en las declaraciones y yo creo que es cierto, pero el que me haya hecho llorar o me haya estremecido y no me acuerde yo de con qué idea lo hizo, me hace ver que esto es un mecanismo de un recurso retórico que Chávez se ve que maneja bien y que además está muy en sintonía con la gente. A mí me parece que en ese sentido Hugo Chávez se parece mucho a Andrés Manuel López Obrador. Es una gente que tiene una comunicación fácil con la gente sencilla, con la gente pobre, a la que impacta con las cosas emocionales que le dice para sacudirlo y que no entienden los argumentos de orden económico y político que son terriblemente discutibles en la personalidad de Andrés Manuel. A mí me parece que algo parecido ocurre con Hugo Chávez. Platicando ayer en la tarde con algunas otras personas con las que me reúno para preparar los análisis, me preguntaban si no se espera el gran fraude el domingo. Y desde luego la posibilidad de que esto ocurra existe, pero la probabilidad es muy remota. Y es muy remota precisamente porque hay un sector enorme de personas que están respaldando a Capriles. Los fraudes funcionan cuando la sociedad se retira después de que pone su voto. Pero a mí me parece que por la tónica que ha venido manejándose, sobre todo en las últimas semanas, entre Capriles y Hugo Chávez, dudo muchísimo que la sociedad se hiciera a un lado de Capriles y dejara que Hugo Chávez, si de fraude se habla, aplicara el fraude. Yo no pienso que vaya a haber fraude. Yo creo que Hugo Chávez está totalmente enamorado de sí mismo. A mí me parece que él en las mañanas cuando se ve en el espejo dice, con razón me quiere mi madre, ¿sí? Es decir, yo soy realmente una persona que convence, una persona honesta, una persona con capacidad de dirigir. Se habla a sí mismo y se motiva a sí mismo. Y entonces una persona como Hugo Chávez creo que estará apostado, como en su momento lo estuvo en el caso de Chile, Salvador Allende, apostado a que el pueblo va a ir a votar por él. Y creo que no se equivoca Hugo Chávez en visualizar a dónde está la clave de la solución. La pregunta que todos los analistas nos hacemos es, ¿Hugo Chávez podrá
como en la última elección, convocar a la sociedad y la sociedad irá y refrendará su voto por él? ¿O Hugo Chávez el domingo se estará llevando la sorpresa de la vida cuando, al oír los números, si las encuestas últimas son correctas, los números de Capriles superaban ya de manera, decía, suficiente a Hugo Chávez? Y entonces la pregunta es, ¿qué hará Hugo Chávez frente a un escenario con resultados negativos? Yo dudo del fraude porque hoy los mismos mecanismos electorales lo hacen muy difícil. Lo que a mí me inquieta es qué hará cuando sepa que el escenario no le fue favorable. Nosotros ya vimos a Andrés Manuel, que cuando se entera de que el escenario no es favorable, es cuando comienza a urdir toda esta serie de acciones, movimientos, etc. Una gente como Hugo Chávez, que tiene todavía el poder en la mano, me parece que puede intentar maniobras para que popularmente se desconozca el resultado de la elección y el pueblo aclame el que se quede en el poder. Esto también, desde luego, es posible, pero yo no sé qué tan probable. Y aquí hay un elemento que, sobre todo los analistas sudamericanos, están olvidando: la enfermedad de Hugo Chávez. El hombre está disminuido, independientemente del espíritu que le pone, que es muy de reconocer. El hombre está tocado por una enfermedad muy, muy delicada. Además, con una variante que dicen que es extraordinariamente dolorosa. Yo dudo que una gente en esas condiciones tenga la claridad de ideas, tenga el espíritu dispuesto para acometer empresas cuando su propia situación de salud hace que no esté en las mejores condiciones. El proceso electoral ha terminado, la campaña ha llegado a su fin y lo último que queda es la elección. Y eso es este domingo, y este domingo Venezuela se juega no solamente los próximos 4 años, yo creo que se está jugando muchos años más de su vida política si el chavismo llega a entronizarse. Porque si llega a entronizarse, los sucesores de Hugo Chávez van a manipular el poder y van a establecer una dictadura al estilo Fidel Castro en Cuba. Pero en fin, no nos queda más que esperar, además no es mucho tiempo, y este domingo finalmente veremos cómo se resuelve el escenario. Sobre el tema de la política en nuestro país, se ha aprobado en la Cámara de Diputados la reforma laboral. Y el tema de la reforma laboral ha provocado innumerables críticas, declaraciones, manifestaciones públicas, desplegados públicos, que nos hacen ver que es muy difícil el abordar estos temas sin crear reacciones de este tamaño. Hace exactamente 8 días estábamos recordando un editorial de el periódico Reforma de Jesús Silva Herzog, en donde Jesús Silva Herzog dice que le preocupa la actitud de Peña Nieto de querer resolver el problema laboral por vía del consenso. Y él dice, la autoridad no puede consensar, la autoridad tiene que establecer las reglas fundamentales de convivencia y gobierno apegadas al derecho. Y más allá la autoridad no puede hacer otra cosa. Entonces, si la autoridad, en el caso de la reforma electoral, de la reforma laboral, tiene que poner en orden a los sindicatos, pues la autoridad tendrá que hacerlo. En la
discusión en la Cámara de Diputados, a mí me parece que se percibieron varios fenómenos que son importantes de considerar. En primer lugar, me parece que los resultados, al margen del contenido de esta reforma laboral, el hecho de que hubiera podido llegarse a una votación en donde se favoreciera el resultado de la reforma, habla de que en el país existían las condiciones para poder salir adelante y el PRI se puso siempre enfrente para que no pudieran avanzar. Hoy que el PRI tiene la varita de mando en la mano, en ese momento le pide a la oposición que se porte como el PRI debió haberse portado, es decir, con lealtad republicana. En la lealtad republicana todos mantienen su identidad, sus reclamos, sus banderas, pero todos obedecen el mandato del pueblo que designó a alguno de los partidos y a su candidato como el que va a gobernar. Esto el PRI nunca lo aceptó. El PRI nunca quiso reconocer la autoridad de quien había ganado la elección. No se rebeló porque tampoco está corrido tan a la izquierda como eso, pero su actitud en algunos momentos fue claramente una rebelión más intensa que la de los perredistas o los grupos más extremistas. El Partido Revolucionario Institucional bloqueó cuantas veces pudo todas y cada una de las reformas que se intentaron durante los 6 años del gobierno de Felipe Calderón. Hoy, estando ya como presidente electo Enrique Peña Nieto y estando ya cercana a la fecha del 1 de diciembre, en donde se va a plantear un desafío, yo me imagino, de tamaño monumental a Peña Nieto, el PRI entra en negociaciones con el Partido Acción Nacional y logran finalmente aprobar el documento. Lo logran aprobar en medio de unas manifestaciones de protesta que, dice Federico Reyes Heroles, verdaderamente son infantiles. ¿Cómo a un diputado se le ocurre bloquear un micrófono? ¿Cómo a un diputado se le ocurre invadir la tribuna cuando la función de los diputados es oírse mutuamente en la tribuna y cuando se discrepa, y se puede discrepar lo que uno quiera, hay el derecho de réplica y hay la argumentación que uno puede presentar en contra? ¿Cómo es posible que existiendo un escenario así donde todo es posible, en la Cámara de Diputados el PRD y el PT insistieron en la toma de las tribunas y unas diputadas perredistas arrebataron el micrófono al presidente de la Cámara para no permitirle el continuar al mando de la sesión. Murillo Karam, que es un político que ya tiene sus años de experiencia, lo que hace es saca al grupo directivo, lo sube al balcón de los periodistas que le dicen el corralito y desde ahí dirige la sesión, dirige las votaciones y gana la votación. Y entonces se ve que el PRD no pudo evitar el desastre que para ellos significaba la aprobación de esta ley. Por otro lado, se ve que el PRD tiene unas divisiones internas del tamaño del mundo, porque a decir de los comentaristas del PRD que publican en diversos medios,
había señales totalmente contradictorias de unos y de otros, es decir, había quienes estaban pidiendo al PRD que abriera los espacios y dejara que las cosas funcionaran, y los que estaban dando la instrucción de que ahí se jugaba a vida o muerte el que no pasara la iniciativa y se demostrara el poder de veto del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué va a ocurrir con un PRD así? Evidentemente perderá mucho de su encanto para los electores, porque un partido que solamente se dedica a meter el pie a los demás no me parece que tenga mucha popularidad. Y en segundo lugar, me parece que el PRD puede apuntar a una fractura más grande que la que ya tiene, porque líneas tan contradictorias resultan difíciles de armonizar en un escenario en donde las decisiones son de fracciones de minuto y en donde las posturas de los líderes de las fracciones son las que le dan a su bancada la orientación de hacia dónde tiene que ir su opinión, su votación, etc. El escenario de la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, decía, muestra a una izquierda totalmente dividida e incapaz de tener unidad de criterio, porque al mismo tiempo que se estaba votando esta ley, se estaban votando algunos de los incisos de la misma ley en donde se proponía que hubiera transparencia en los sindicatos. Y se decía que es indispensable que un sindicato nos diga, por ejemplo, cuánto recaudan mensualmente de cuotas el sindicato de petroleros, los grandes sindicatos del país, cuánto recaudan, a dónde va ese dinero, porque ese dinero es dinero de los trabajadores, a dónde va, qué uso se hace de él, si con él se costea alguna empresa de cualquier tipo, tiene que saberse. Los ciudadanos tenemos el derecho de llegar y preguntar en dónde está mi dinero cuando yo pago mis impuestos. Y ese dinero de mis impuestos yo lo veo representado en lo que están manejando los sindicatos. Y me pregunto, ¿para esto pago impuestos? ¿Para que esta gente de manera totalmente opaca tome este dinero y nadie sepa qué ocurre con los incontables fondos que van a parar a sus manos? Se proponía una reforma sustantiva de los sindicatos. Sindicatos, en primer lugar, acomodados al mundo posmoderno que ya no es el de los años 30. Tenemos líderes empresariales con mentalidad de 1930. No acaban de entender que llevamos 80 años de diferencia y que esta sociedad de la que hoy formamos parte es una sociedad que ya pasó por muchas pruebas y no quiere volverlas a repetir. En ese sentido, si la experiencia que hemos tenido con los sindicatos nos habla de que los sindicatos no funcionan con democracia, parecería lógico que se pidiera a los sindicatos que tuvieran democracia en su elección y que al haber democracia en la elección, los candidatos que se eligen como secretarios estuvieran solamente un tiempo en la función de esta secretaría. Cuando allá en la época de la revolución de Cromwell en Inglaterra, Harrington proponía
el sistema de democracia representativa, decía que una de las primeras reglas que había que aplicar en la democracia representativa era la de la ley de la rotación de la sangre, es decir, nadie podía permanecer indefinidamente en un puesto de elección popular. Y él, que es un organicista, es decir, siempre toma para sus explicaciones como referencia al cuerpo humano, decía: la rotación de la sangre en el cuerpo humano es lo que lo hace vivir. Si nosotros en cualquier lugar del cuerpo lo atoramos, provocamos primero una serie de molestias y malestares, y si lo mantenemos un tiempo más allá de lo normal, entonces podemos provocar la gangrena y podemos provocar hasta la muerte de la persona. Y decía Harrington, esto es lo que le ocurre a la democracia representativa cuando alguien se aferra al puesto por tiempo indefinido. Leía el día de ayer una declaración de uno de los líderes donde dice: después de 34 años, 35 años de estar en el puesto, creo que sí ya voy a pensar en dejar esta posición. 35 años, toda una vida manipulando un sindicato. Pues nuestros sindicatos por eso están tan atrás en lo que se refiere a capacitación, disposición para reformas y ajustes en el orden de la vida de los sindicatos. Nadie quiere hacer esto precisamente porque no hay esta visión del sindicato como un instrumento a partir del cual la sociedad va a encontrar a alguien que tome el liderazgo de los trabajadores, les dé la preparación, los ayude en los problemas que tiene y se vaya a tiempo, no se vaya 35 años después. Lo último que pudiera pasar es que la muerte los retire, como de hecho ocurrió con Fidel Velázquez, ¿no? El escenario de nuestros sindicatos, decía, pudo haber sido modificado porque el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el grupo de la ciudadanía, que es el grupo de Andrés Manuel López Obrador, presentaron un documento conjunto pidiendo la reforma de los sindicatos. ¿Y qué pasó? Los representantes del PRD se salieron a la hora de la votación. Representantes del PT se pusieron a favor de los sindicatos corruptos y la votación se ganó por un voto de Oribe, que es una de las gentes del grupo radical que votó en contra de la transparencia de los sindicatos. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que estas cosas ocurran? ¿Cómo un partido puede comprometerse con otro a avalarlo en una propuesta y a la hora de las votaciones salirse? Es decir, francamente traicionar el proyecto y por otro lado sin presentar siquiera una argumentación. No hubo un debate en el que alguna de las facciones le dijera a la otra, sabes que yo estoy en desacuerdo, estaba yo contigo pero ahora veo tal cosa, y no, simplemente se van y a la hora de las votaciones por un voto gana el PRI y el PRI gana el mantener el estatus de los sindicatos como tanto daño le han hecho al país. Y a mí me parece que esa es una pésima señal que le está enviando Peña Nieto a la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana estaba muy esperanzada
en que la figura de Peña Nieto tuviera, digamos, una expresión más fresca, una expresión en la que se rompieran toda una serie de vicios, sobre todo en el sindicalismo, que tanto daño nos han venido causando en los últimos tiempos. Hay una caricatura del periódico El Reforma en donde presenta al presidente electo Peña Nieto que se está mirando en un espejo, y cuando se mira en el espejo, Peña Nieto no se ve a sí mismo, sino que Peña Nieto ve a Fidel Velázquez. Y entonces, pues la caricatura es muy clara. El mensaje que la sociedad mexicana recibió en estos últimos días, pues es un mensaje muy contradictorio, porque por un lado está la esperanza, la ilusión de que nuestro país encuentre una nueva fórmula para negociar, para discutir, para acercarse a soluciones en las cámaras, dentro de la pluralidad y el respeto. Y por otro lado nos encontramos con que se perfilan escenarios que pretenden como regresar al pasado y no cruzar este puente que es clave, puente que nos separaría de las viejas herencias y viejos lastres y nos daría oportunidades nuevas. Creo que el Partido Revolucionario Institucional está con esta actitud de alguna manera confirmando lo que sus adversarios más destacados, el grupo de Andrés Manuel López Obrador, ha venido una y otra vez repitiendo. El Partido Revolucionario Institucional tiene equivocada la brújula. En lugar de apuntar hacia el futuro, apunta hacia el pasado. Y creo que en parte esto está vinculado a las deudas que tiene Peña Nieto, deudas que tiene que pagar ahora y que los acreedores no se van a esperar para que se las haga efectivos. ¿Cuánto le habrán dado los sindicatos a la campaña? ¿Qué habrán hecho los sindicatos en la campaña para que ahora, en medio de un clamor popular como no se había visto en años, cuando se presenta la oportunidad única de hacer esta transformación, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática se salgan de la jugada, dejen a sus aliados y finalmente el PRI gane la elección? Me parece que ahí hay todo un mensaje que habría que analizar, porque sin tocar este ámbito de los sindicatos no se van a poder resolver muchos otros problemas. Por otro lado, dentro de este mismo tema del sindicalismo, ha corrido intensamente el rumor en los últimos días de que se va doña Elba Ester Gordillo. Si se va doña Elba Ester Gordillo, evidentemente van a comenzar a ocurrir cosas interesantes. Al mismo tiempo, algunos de los viejos líderes comienzan a decir: ya son muchos años, necesitamos cambiar. Y esto ha levantado en algunos analistas declaraciones eufóricas diciendo: ese es el sueño de toda la vida, el poder ver que se vaya esta generación de líderes y venga gente nueva. A mí me parece que este sueño se puede convertir en pesadilla, y se puede convertir en pesadilla porque me da la impresión de que el relevo va a ser de viejos dinosaurios por dinosaurios jóvenes. Es decir, lo único que va a cambiar es la edad, pero la especie va continuando siendo la misma, y eso no es lo que el país necesita para salir adelante y resolver de fondo un tema
que es el tema que nos tiene afectados en la competitividad. Muchos de los posibles inversionistas en nuestro país, su gran duda es: ¿en México el sindicalismo estará a la altura de las necesidades o en México hay un sindicalismo de la época de las cavernas que es incapaz primero de entender qué hacer y en segundo lugar va a crear todos los obstáculos que en lugar de hacer productivas las empresas las van a volver totalmente les van a quitar totalmente su calificación para poder estar en el escenario de la búsqueda de mejores mercados para nuestro país. Pues así están los escenarios en este momento a nivel nacional. Hay un sentimiento como de frustración en relación a esta ley laboral que se ha aprobado, que todo el mundo se da cuenta que le quedaron agujeros muy significativos. Hay cierta esperanza de lograr acuerdos porque hubo intentos más o menos avanzados en la discusión en la Cámara que hablan de que sí se puede. Y por otro lado, todo el mundo se pregunta qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre, porque él ya está diciendo que Peña Nieto no va a tomar posesión. Bueno, me parece que tenemos un escenario que apunta en una tormenta política muy próxima, porque hoy nos parece que el 1 de diciembre está lejos. En unos cuantos días estaremos en el mes de noviembre y en ese momento lo veremos a tiro de piedra, y a tiro de piedra lo está viendo el 132, lo están viendo los motines de los jóvenes en diversas instituciones universitarias. Hay un movimiento juvenil en diversos estados y en diversas instituciones inquietante, porque pareciera como que se están calentando los motores para un movimiento juvenil que estuviera protestando el día de la toma de posesión e intentar a lo mejor alguna acción más radical, con la seguridad de que siendo jóvenes el asunto va a llegar lejos, y en segundo lugar que siendo jóvenes cualquier represalia va a rebotar en la línea de los jóvenes en el sentido amplio, y eso va a fortalecer o pretende fortalecer a Andrés Manuel López Obrador. Pues si les parece, dejamos nuestro análisis ahí y seguiremos dentro de 15 días.